tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Nos visita nuevamente nuestro programa de Radio Roca Viva, saludándoles a todos en este hermoso espacio que se les ha concedido. Bendiciones a mis hermanos que nos sintonizan, amigos y todo aquel que se suma a este programa radial. Sintonícenos a través de nuestra app Radio Son, YouTube y Facebook Live, y así los dejo con nuestro programa de hoy. Bienvenidos al programa radial. Este es el día que hizo Jehová. Salmo 118:24. Traído a ustedes los días miércoles en horario de 5 a 6 de la tarde, donde tendremos oración e intercesión, testimonios y palabra de Dios, donde el invitado de honor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde sintonizarnos a través de esta emisora en sus diferentes plataformas digitales, y con ustedes su directora y evangelista Cecilia Rivas, e invitados especiales para oración. Llame al teléfono 424-209-5886. Así que sean todos bienvenidos y damos inicio al programa. Gloria al Señor, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Un nuevo día que el Señor nos ha permitido estar aquí nuevamente, gracias al Señor. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos, nos alegraremos en Él, porque Dios ha sido bueno y perdonador para con nosotros. Damos gracias a Dios por este lugar, por el Estéreo Roca Viva. Bendito sea el Señor, por nuestros pastores, bendito sea el Señor, que nos permiten y nos da la oportunidad de poder venir y compartir la palabra del Señor. Dios es bueno y ha sido grande y maravilloso, porque solo Él es el único Dios todopoderoso que ha sido bueno para con nosotros. Quiero dar gracias a todos aquellos que son fielmente a Estéreo Roca Viva, aquellos que ven a cada uno de mis hermanos predicando en este lugar, aquellos que vienen y predican la palabra del Señor, no solamente yo, sino que muchos vienen a predicar aquí, pero sabemos de que la palabra se ha predicado y se sigue predicando a las naciones por muchos medios. Se sigue predicando la palabra del Señor y se seguirá predicando hasta el día que Él venga por su pueblo. Dios es bueno, maravilloso es nuestro Dios. Quiero comenzar orando, quiero comenzar poniendo este momento en las manos del Señor, poniéndola, sabiendo de que Él es el que nos da la palabra, sabiendo que Él es el que nos da a nosotros esta palabra de justicia, esta palabra redimida, una palabra que nos redime a cada uno de nosotros. Dios es bueno, hermanos, queridos hermanos. Gracias a todos, saludos a todos que escuchan y están atentos a la voz del Señor, no a nuestra voz, sino a la voz de nuestro Dios, a esa voz preciosa, a esa voz que nos ama, a esa voz que hay un gran amor en el corazón de nuestro Dios. Alabado tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por este momento, Señor, por el privilegio, Señor, que usted me da, Padre Santo, de venir y compartir, Señor, tu palabra preciosa, Señor, palabra viva, palabra que restaura, Señor, palabra que llena, Señor, nuestros corazones, palabra que nos da paz, Dios mío eterno. Gracias, Padre, porque somos justificados, Señor amado, por medio, Señor, de usted, Dios mío. Gracias, primeramente, dice tu palabra, Señor, a los judíos, bendito Dios, y después, Señor amado, a los griegos, Señor, y te ha revelado, Señora, con cada uno de nosotros. Mi alma, Señor, te alaba y te bendice, poniendo tu pueblo, Señor, en tus manos de amor, poniendo, Señor amado, un pueblo, Señor, redimido, un pueblo, Señor amado, que ha rescatado, Señor, del cielo, Padre, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, Dios Dios eterno. Poderoso es tu nombre, precioso, Señor, es tu nombre. Digno, Señor, de ser alabado, glorificado, Señor. Solamente, Señor, somos vasos, somos, Señor, escogidos, Señor, donde usted habla, Señor, a su pueblo. Usted, Señor amado, se ha revelado, Señor, a nuestras vidas. Gracias porque tú eres grande, Señor, y poderoso. Oro por todos aquellos, Señor, que están enfermos, Señor.
Señor. Aquellos, Padre, que se encuentran en una cama, Señor, en un hospital, Señor, que se acuerde, Señor amado, de ellos, Dios mío, que se acuerde, Señor, de todas esas personas, Señor, que están, Señor, esperando un milagro, los que están presos, Señor, al pobre, Señor amado, a la viuda, Señor bendito, a mis hermanos, Espíritu Santo, aquellos que se han apartado, Señor, aquellos que se han alejado, Señor, aquellos que se han enfriado, Dios mío, oh Dios de la gloria, tenga, Señor, misericordia. Yo vengo delante de usted, Señor, pidiéndole, Señor amado, sabiendo, Señor, que usted escucha, Señor, nuestra oración, sabiendo, Señor amado, Padre, que tu palabra dice, Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas, dice tu palabra, que tú no las conoces. Gracias, Padre, porque no hemos conocido, Señor amado, Padre, lo que tú, Señor amado, te vas a revelar, Señor, a nosotros y te seguirás revelando, Señor, a tu pueblo, Dios mío. Un pueblo, Señor amado, Padre, que lo redimiste con tu sangre preciosa, Dios del cielo. Gracias porque por tu voluntad, Señor amado, somos instruidos, Señor. Por tu ley, Señor amado, hemos aprendido, Señor amado, Padre. Y nos has puesto, Señor bendito, Padre, en lugares celestiales. Nos has puesto en un lugar, Señor Jesús, Padre, en lugares celestiales de tu palabra, Dios mío. Nos has hecho, Señor, hacedores de tu palabra, Señor Jesús. En mi alma, Señor, te alaba y te bendice, mi Cristo del cielo. Bendiga, Señor eterno, Padre. Venimos, Señor, ante tu presencia, Padre, orando, pidiendo, Señor, intercediendo, Dios mío. Oh, sea usted, Padre, la gloria, Padre. Oramos, Señor, por ese aniversario, Señor, que viene, Señor, a la iglesia Roca Viva, Dios eterno. Oramos, Señor amado, Padre, que usted traiga, Señor, esas almas, Dios mío, que usted traiga, Dios de la gloria, esas almas que van a venir, Dios del cielo, a escuchar tu palabra, Señor, a recibir, Señor, un milagro tuyo, Dios mío, no por el hombre, Señor, sino porque usted, Señor, se va a manifestar a ellos, porque usted le agrada, Señor, y está dentro de su voluntad manifestarse, Señor, a toda aquella alma sediente, aquella alma, Señor, que comienza, Señor, en tus caminos, a esa alma, Señor amado, Padre, que está esperando, Señor Jesús, Padre, ser cambiada, ser restaurada, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, como espada, Señor, de dos filos, Señor, que atraviesa, Señor, el alma, Señor amado, oh, los pensamientos, que, Padre, que llega hasta los tuétanos, Señor bendito, Padre, redarguyéndonos, Señor, de todo pecado, de todo mal, Señor Espíritu Santo. Gracias le doy, mi alma te alaba y te bendice, Señor, y te da gracias. Que hables, Señor amado. Yo me aparto, Señor, de este lugar, mi Cristo. Hoy sea usted usando mi vida, usando mi boca, Padre, usando mi ser, mi Cristo. Porque, Señor amado, nada soy delante de usted, Padre. Yo no tengo nada, Señor, que dar, Padre. Aquel que da, Señor, la restauración, aquel que salva, Señor, es usted. Aquel que usted levanta, Señor, es usted, Señor. Aquel, Señor amado, con el cual, Señor, hemos tenido un encuentro, Señor, espiritual, mi Cristo. Una relación con el Dios vivo, una relación con ese Dios de milagros, una relación con ese Dios de poder. Alabado es tu nombre, mi Cristo. ¿A quién iremos, Rey de Reyes y Señor de Señores? Si solamente, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Solamente eres nuestro Dios, nuestra fuerza, Señor, y nuestra roca, nuestro refugio, Señor amado, en las tribulaciones, Dios del cielo. Gracias, maravilloso Jesús, porque tú eres digno, Señor, de que yo levante, Señor, mis manos, Señor, a los cielos. ¿De dónde, Señor, viene mi socorro, Padre? Tú eres mi socorro, tú eres mi Dios, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso, Señor, el Dios de los siglos, el que viene, Señor amado, restaurando, levantando, Señor, el que viene salvando, Señor, toda alma, Señor, sedienta, Padre, toda alma, Señor amado, que viene, Dios mío amado, delante de usted, mi Cristo de la gloria. Poderoso, Señor, es tu nombre, Señor. Oh, gracias, Señor.
Que tu palabra, Señor, me enseñe y me instruya, Señor, así como instruye también a tu pueblo, Señor. Aquel, Señor amado, que está en lejanas tierras, Padre, aquel que se encuentra, Señor amado, en aquellas tierras lejanas, aquel que se encuentra, Dios mío amado, Padre, viviendo, Señor, en un cerro, viviendo, Señor, en la miseria, Señor, viviendo, Señor amado, Padre, donde no hay, Señor, iglesias cercanas donde se puedan, Señor, alimentar sus almas. Dios mío, hasta allí, Señor, usted llegue, hasta allí, Señor amado, Padre, pueda llegar, Dios del cielo, Padre, hasta allí pueda llegar, Dios mío, tu predicación, Señor Jesús, por medio, Señor, de estas, Señoras, señales, Dios mío, que tú has permitido que tu palabra llegue, Señor. Gracias te damos, gracias, Señor Jesús, te damos, mi Cristo de la gloria, porque usted vive, Señor Jesús. Estamos de pie. Estamos, Señor amado, Padre, que nuestra alma siempre esté sedienta de tu palabra. Oh, de tu Espíritu Santo, Señor, redarguyéndonos en cada momento, en cada instante, Dios mío. Te pido, Señor Jesús, por aquellos niños, por aquellos jóvenes, por aquellos adultos que comienzan, Señor, un nuevo caminar, Señor. Que comienzan, Dios mío eterno, el Evangelio, Señor. Como dice tu palabra, el Evangelio es poder de Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Te glorificamos, Dios eterno. Poderoso, Señor, es tu nombre. Grande, eterno Dios. Grande, precioso es tu nombre. Dios de la gloria. Mi alma te alaba, te bendice, Señor. Gracias, Jesús. Ahí en Romanos 3:10 quiero leer su palabra bendita. Un versículo de la Biblia que nos habla que no hay justo ni aún ni siquiera uno. Significa que todos somos pecadores, pero solo la gracia de Dios nos ha alcanzado, nos ha perdonado. Que podemos reconocer que todos somos pecadores y también podemos aprender que Dios es amor y que está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados, que está dispuesto a perdonar todo pecado que nosotros tenemos. Dios nos ha presentado una salvación tan grande. Bendito sea nuestro Dios. Dice su palabra en Romanos 3:10, bendito sea el Señor. Palabra bendita, palabra que nos ha encontrado. Dice la palabra del Señor, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Dios a través de este versículo nos presenta una salvación tan grande. Y Él dice aquí, esta es la salvación de Dios, algo que usted decide, algo que yo decido, la tomamos o la dejamos. Dios no está empujando a nadie a tomar esta salvación. Nadie está obligado, eso es lo que Dios dice, a un mundo perdido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué va a hacer usted? Porque a nosotros ya nos alcanzó. La toma o la deja. Dios quiere que el ser humano tenga una relación con Él, que sea salvo por Él. Porque Dios dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos, dice, encontremos una salvación preciosa que Él ha dejado para todo ser humano. Dice la palabra del Señor, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Cuando dice pecado, cuando dice que está bajo pecado es porque todos estamos bajo pecado. Aquí no hay uno quien se pueda salvar, no hay ninguno que pueda decir yo no he hecho nada malo, acá hay ninguno que pueda decir yo soy bueno.
Si la palabra del Señor me enseña que dice que todos hemos pecado, es porque es cierto, es porque Dios es real y Él conoce y sabe de que todos somos pecadores. Pero también Él nos ha justificado, Él nos ha perdonado, Él nos ha salvado por medio de esa sangre preciosa que dio en la cruz del Calvario. Y como dice su palabra, como está escrito, y como está escrito, no hay justo ni aún uno. Justo solamente Dios. Porque Él dice que aún estando y anduvo en medio del pecado, no pecó. Se mantuvo firme. Y nosotros, como seres humanos que somos, por uno que pecó, allá en el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor que por uno que pecó, entró el pecado, dice, a toda la humanidad. Allí entró el pecado. Pero por ese pecado fuimos todos pecadores. Pero por otro que vino a morir en la cruz del Calvario, por él somos ahora justificados. Somos ahora justificados por medio de Jesús. Dice que no hay justo ni aún uno. No hay, dice, quien entienda. ¿Por qué? Porque todos, dice, nos apartamos de Dios. No hay quien busque, dice la palabra del Señor, a Dios. No hay ningún entendido que pueda decir, yo busqué a Dios, yo me acerqué a Dios. Dice que no hay ninguno que pueda decir, porque yo me acerqué a Dios, porque yo fui quien busqué al Señor. No, dice la palabra del Señor, no hay quien busque a Dios, sino que en su misericordia y en su bondad Él se acercó a nosotros. Él se acercó a su vida, Él se acercó a mi vida y nos ha dado vida, y esa vida que Él da en abundancia, esa vida nos lleva a la vida eterna. Y esa vida eterna no es por medio del ser humano, sino que esa vida eterna es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es esa vida eterna. No es que nosotros la hayamos comprado, no es que nosotros lo hayamos pagado un buen dinero, no es que nosotros por bonitos la hayamos encontrado, ni por gordos, ni por flacos, ni por morenos, ni por blancos. Nosotros hemos encontrado esa salvación, sino que esa salvación llegó por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se mostró a nuestras vidas, que se acercó a nosotros por amor a nosotros. Él se acercó y Él lo que quiere es acercarse, así como se acercó a mí, así también Él quiere acercarse a su vida, así también Él quiere llegarse a usted, que usted tenga y llegue a tener una relación con Él. Esa relación que nosotros tenemos con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestros hijos, así el Señor quiere que nosotros también lleguemos a tener una relación con Él. Porque al llegar a tener nosotros una relación con Él, lo vamos a encontrar y vamos a ver que el amor de Dios es tan grande para con nosotros, que en cada momento, que en cada circunstancia, Él ahí ha estado con nosotros, porque nosotros lo podemos llegar a ver a través de su palabra, que Él se ha acercado a nosotros, que Él en su misericordia no los ha dejado, ni lo ha desamparado. Dios es grande, Dios es misericordioso, el Dios que predicamos, dice la palabra del Señor, porque su palabra, el Evangelio, es poder para todo aquel que se acerca a Él. Dice su palabra en el 12, todos se desviaron a una. Cuando dice la palabra del Señor que todos nos hemos desviado a una, es porque en realidad, porque no ha habido ningún entendido, porque no ha habido ninguno que se haya acercado a Dios. Dice que todos nos desviamos, todos se hicieron, dice la palabra de Dios, inútiles. O sea, hermanos, o sea, amigo, que
usted me escucha, o a donde va a llegar la palabra del Señor, allá quizás aquellos lugares donde no llega la palabra, donde no va pueblo a predicar esa palabra, a donde no llegan quizás aquellos hermanos a predicar aquellos cerros, que no llega esa palabra. Dice la palabra del Señor que hasta ahí la palabra va a llegar. Por medio de las señales va a llegar esa palabra, porque dice la palabra del Señor que en aquel tiempo, cuando Él venga, ninguno va a decir: Señor, pero a mí nunca me hablaron de tu palabra. Señor, pero yo nunca escuché de tu palabra. Señor, pero a mí nunca se acercaron a mí para hablarme de ti. En aquel día, hermanos, en aquel día, amigo, no va a haber excusa de decir: Señor, yo nunca escuché tu palabra. Porque esta palabra dice que será oída a pueblos, a naciones, será oída esta palabra. A muchos lugares donde no ha llegado, será acercada esta palabra. Por eso yo le digo a usted que la palabra del Señor dice: todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay, dice la palabra del Señor, quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno quien haga lo bueno. Todos. ¿Qué significa esto? Que todos somos malos, que todos nos hemos desviado, que todos somos inútiles, que no hay ninguno que busque a Dios, que no hay ni siquiera tan solo uno bueno. No hay, dice la palabra del Señor. No hay uno, no hay nadie quien entienda. Si la palabra me habla de esta manera, tenemos que entender que Dios es real, que Dios es el único que puede entender la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él nos ha formado a nosotros y sabe quiénes somos nosotros, porque a Él nosotros no lo podemos engañar. ¿Quién puede engañar a Dios? Nadie lo puede engañar. Dice la palabra allá en Hechos 18:30, dice la palabra del Señor. 18:30 dice la palabra del Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Alabado es el nombre del Rey. Gloria al Señor. Bendito es el Dios de los cielos. Romanos 5:12. Dice la palabra del Señor. Alabado tu nombre, Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Dice la palabra del Señor que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, cuando Adán pecó, dice la palabra del Señor que allí entró el pecado y pasó, dice, a toda la humanidad. Y el pecado, dice, a la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que el pecado ya viene dentro del ser humano. Pero mira, hubo uno tan grande, un Dios tan misericordioso, que vino a morir por cada uno de nosotros. Y por Él ahora somos justificados. Por Él ahora somos nosotros justificados, somos perdonados. Dice la palabra del Señor. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, dice, nosotros, aún Cristo, dice, murió por nosotros. ¿Quién más iba a morir por nosotros? No había nadie que muriera por nosotros. No hubiera nadie quien derramara esa cruz por nosotros. Dios, por lo tanto, quiere llegarse a su vida, a usted que no le conoce, a usted que no ha entregado su corazón al Señor, a usted que quizás
ha buscado por todos los medios, queriendo buscar al Señor, queriendo buscar al Dios de los cielos, pero no ha podido. Pero un día Dios a su tiempo se le va a revelar. Cuando usted abra su corazón, cuando usted abra sus pensamientos, cuando usted abra su corazón al Señor, ahí Dios se va a revelar a usted. Ahí Dios va a llegar a su vida. Ahí Dios va a llegar y lo va a perdonar. Y usted va a poder entender el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Usted va a poder entender que sí hay un Dios que puede salvar a la humanidad. Cuando usted encuentre esa paz, que la paz solamente Dios la da. El amor solo viene del Dios verdadero. El amor perfecto es el amor de nuestro Dios. Usted un día va a poder entender y va a poder decir gracias, Señor, y va a poder levantar sus manos a los cielos y decir: Señor, gracias, porque te acercaste a mí, porque te llegaste a mí, porque me has dado paz, porque me has dado vida en abundancia. Usted va a poder entender el amor del Señor y va a poder entender que solamente hay un Dios. Entre Dios y los hombres solamente hay un Dios que nos justifica, un Dios perdonador. Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? Quizás usted se ha preguntado y podrá decir: ¿cuál ira? Hay una ira que va a venir sobre toda la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque como leí al principio, dice: no hay justo ni aun uno. No hay, dice, un entendido. No hay, dice, quien busque a Dios. Todos, dice, se desviaron como ovejas. Todos nos hemos desviado. Entonces, hay una ira del Señor que un día vendrá sobre esta tierra. Y esa ira va a caer sobre todo aquel que no ha entendido y no ha querido buscar al Señor. Todo aquel que el Señor le ha hablado, todo aquel que al Señor se le reveló, a todo aquel que el Señor se le sigue revelando y le sigue hablando, pero no ha querido entender y no ha querido abrir su corazón. Entonces va a llegar esa ira. Entonces va a bajar esa ira sobre el ser humano. Y entonces el ser humano va a clamar. Y será demasiado tarde, porque ya el Señor habrá recogido a su iglesia. Ya entonces esa ira vendrá. ¿Por qué? Porque hubo tiempo para que nosotros nos arrepintiéramos. Hubo tiempo para que el ser humano se arrepintiera. Hubo tiempo para que el ser humano le buscara. Hubo tiempo para que nos reuniéramos en su iglesia. Hubo tiempo para que nosotros fuéramos entendidos. Y Dios nos dio la oportunidad para que nosotros nos acercáramos a Él. Pero nosotros quizás, o muchos, por andar en el pecado, por andar en el afán, por andar en medio de este mundo que no le traía nada bueno, y no se acercó al Señor cuando Dios le estaba llamando, cuando Dios le estaba diciendo: ven, hijo mío, acércate a mí. Entonces dice que vendrá esa ira sobre el ser humano, y entonces será demasiado tarde. Entonces ahí el mundo va a clamar, ahí el mundo va a estar clamando y va a estar buscando, y será demasiado tarde. Porque ya hubo una oportunidad que el Señor nos dio y no la buscamos, ni fuimos entendidos, como dice ahí en Romanos 3:10, ni fuimos entendidos, ni fuimos quienes buscamos al Señor. Mientras hubo esperanza, mientras hubo un tiempo, mientras vivimos bajo la gracia del Señor, nadie se acercó al Señor. Dice la palabra también del Señor, dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira del Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque siendo, dice, enemigos, fuimos reconciliados por Dios. Mientras nosotros vivíamos en el pecado, mientras no conocíamos al Señor,
Nosotros éramos enemigos del Señor. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando uno está muerto en delitos y pecados y no le ha recibido al Señor, dice la palabra del Señor que somos enemigos de Dios. Pero ahora, dice el Señor, cuando nosotros venimos y somos entendidos y aceptamos la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, dice, y fuimos reconciliados con Dios, porque Él nos reconcilió con Él. ¿Cómo? Por medio de su sangre preciosa. Cuando nosotros venimos y le recibimos, entonces dice la palabra del Señor, somos reconciliados por medio de Dios, por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos, dice, por su vida. ¿Salvos de qué? De la ira. Donde le estaba leyendo, donde dice aquí en el 9, dice, por él seremos salvos de la ira. Entonces abajo dice, estando reconciliados, seremos salvos por su ira. ¿Por qué seremos salvos por su ira? Porque ya somos justificados, porque ya somos, el Señor nos ha reconciliado con Él. No es que nosotros hayamos venido por inteligentes, hayamos venido, voy a decir, me voy a reconciliar con el Señor, o voy a conocer al Señor, voy a aceptar al Señor. No, es porque a Él le plació acercarlo a usted, acercarlo a Él, porque a Él le plació perdonar sus pecados, porque a Él le plació reconciliarlo con usted, porque a Él le plació salvarlo de la ira venidera, esa ira venidera en la cual todavía estamos a tiempo de que nosotros nos acerquemos a Dios, que todavía usted está a tiempo de que se acerque al Señor. Todavía hay tiempo, todavía estamos bajo la gracia, todavía el Espíritu Santo no se ha apartado, todavía el Espíritu Santo está aquí en esta tierra, reconciliando, perdonando, justificando al ser humano. Pero el ser humano se ha apartado, el ser humano no quiere, el ser humano quiere andar en el pecado, no ha entendido el llamado del Señor. No ha entendido que el Señor lo está llamando. No ha entendido que el Señor lo quiere salvar de esa ira. El ser humano no ha entendido que Dios está a las puertas. No ha entendido el ser humano que todavía es tiempo de buscar a Dios. Dice que buscad primeramente a Dios, que lo busquemos a Él. Y después dice, vendrán todo por añadidura. Dios va a ir añadiendo lo que a usted le hace falta. Dios va a ir proveyendo lo que usted, la necesidad que usted tiene. Tal vez usted diga, Señor, yo tengo una necesidad de una casa, un carro. Pero el Señor mira que esa no es la prioridad. El Señor mira que hay otras cosas más importantes en su vida que usted necesita. Tal vez usted primeramente necesita ser sana del alma, sana del corazón. Usted primero necesita ser alimentada con la palabra del Señor. Son las cosas que para el Señor son prioridad. Tal vez nosotros las dejamos de última, las dejamos quizás, nosotros las ponemos en primer lugar, pero Dios, todas las cosas, lo material lo deja de último. Él sabe de que usted tiene necesidad, pero Él quiere sanar su alma. Él quiere sanar su vida, Él quiere restaurar su hogar, Él quiere restaurar, Él quiere acercar a sus hijos, Él quiere sanarla primero, Él quiere darle vida primero, antes que todas las añadiduras. Hay veces nos encontramos un trabajo, trabajando en las horas adecuadas en las cuales nosotros tenemos que estar en la iglesia. Y decimos nosotros, tenemos la bendición, decimos nosotros, que encontré un buen trabajo. Tengo la bendición, dice que ya Dios me proveyó un trabajo. Pero mire, si es un trabajo que lo va a apartar del momento que usted busque a Dios, no es una bendición de Dios, es algo que lo está apartando de una mejor bendición que Dios le quiere dar a usted. Son momentos que lo apartan a usted de buscar al Señor. Esa no es una bendición, ese es algo que el enemigo ha puesto para que usted no busque a Dios, para que usted no se acerque a Dios, para que usted no vaya a la iglesia, para que usted no se alimente de la palabra. No podemos decir a algo que nos separa del Señor, no le podemos llamar bendición,
Lo que viene de Dios, la bendición que viene de Dios, es la bendición grande y es una bendición que le permite a usted trabajar, le permite hacer sus cosas, le permite trabajar, hacer lo que usted quiere en esta vida para poder mantenerse, pero también al mismo tiempo le permite a usted poder congregarse, poder buscar de Dios, le permite a usted servirle a Dios. Esa es la bendición de Dios, que usted puede trabajar y puede servir a Dios. No podemos decir bendición a algo que nos separa del Señor, porque mire, ni busca de Dios y ni le sirve a Dios. Entonces somos inservibles para el Señor. Cuando Dios quiere que seamos servibles para Él, entonces es cuando usted va a ver y va a poder entender que la bendición de Dios Él se la va a mandar de acuerdo a su corazón, no al corazón suyo, sino de acuerdo al corazón de Dios. Dios se la va a mandar porque usted va a poder trabajar y va a poder llenarse de las bendiciones de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que usted se llene de Él, que usted venga a Él, que usted se reconcilie con Él. Esa es la mejor bendición que el Señor quiere. Dice la palabra del Señor, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles. ¿Y quién es fuerte? Nadie es fuerte. Todos somos débiles. Si no fuera por el Señor, hay un canto muy lindo, muy hermoso que dice, si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, mire, ¿a dónde estaríamos? Muertos en el pecado, muertos en ese pecado. Y no llegaríamos a conocer la bendición del Señor. No llegaríamos quizás un día a estar en la presencia del Señor. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, dice, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor, dice, para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Con quién nos ha mostrado Dios su amor? Dice que el sol sale sobre malos y buenos. La lluvia cae sobre justos e injustos. Sobre todo sale el sol. O sea que la palabra del Señor dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida, por la vida de Jesús seremos salvos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una reconciliación hermosa que hemos llegado a tener con nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha reconciliado con Él. Por lo tanto, por cuanto Él nos amó a nosotros, nosotros ahora le amamos a Él. No es que nosotros hayamos amado primero, no, Él nos amó. Y ese amor que ha puesto en nuestros corazones, ahora nosotros podemos llegar a amar a Dios. Hemos amado y amamos a Dios por ese amor que Él puso en nosotros. Por tanto, como el pecado se entró por el mundo, por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Bien nos enseña la palabra. ¿Qué podemos aprender de estos versículos? Del gran amor del Señor, de una reconciliación que llegó a nuestras almas, de una preciosa reconciliación que puede llegar también a su vida.
Pero hay veces nosotros cerramos nuestros oídos, cerramos el corazón y decimos: yo tengo mi religión, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, yo sé lo que me han inculcado en mi mente, decimos nosotros. Ay, cuando estamos verdaderamente estamos falta de sabiduría. No podemos llegar a entender esa muerte de Dios en la cruz del Calvario. La decimos por decirla, hablamos por hablar y decimos: sí, yo conozco del Señor, sí, yo sé. Pero no podemos entender que esa muerte nos trajo una reconciliación con Él, que esa muerte nos perdonó nuestros pecados por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa muerte nos llevó a la reconciliación. ¿Y quién en esta tarde se quiere reconciliar con el Señor? ¿Quién en esta tarde quiere recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién en esta tarde quiere decir: yo, Señor, heme aquí, envíame a mí? Hay veces pensamos en los problemas, pensamos en las dificultades, pensamos en lo que vamos a sufrir, pensamos hasta dónde vamos a recorrer, pensamos como si nos va a ir mal. En eso pensamos antes de decirle al Señor: envíame a mí. Pero no pensamos que cuando el Señor nos llama a servirle, no pensamos que cuando nosotros vamos a comenzar a caminar en ese camino, que ya allá adelante está nuestro Dios esperándonos. Allá adelante ya está el Señor esperando a nuestras vidas. Allí donde el Señor se va a revelar, quizás a todas esas gentes, donde nosotros vayamos a predicar y decimos: es que no puedo, es que no sé, y cómo le voy a hacer, y qué voy a hablar. Hermanos, el Señor ya está allá adelante esperándonos a nosotros. Nosotros lo que debemos decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Esas son las palabras que nosotros tenemos que decir. Señor, envíame a mí. Envíame, es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Porque mire, hay veces queremos servir a Dios a nuestra manera, pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, es al conocimiento de Dios. Nosotros hay veces nos ponemos nosotros mismos y hemos apartado al Espíritu Santo, lo hemos sacado al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, como le decía al principio, esta salvación tan grande que el Señor le ofrece en esta tarde, no es que usted la va a agarrar por compromiso, es porque usted en su corazón lo desea al Señor, es porque usted en su corazón quiere conocer al Señor. Dios no le dice: acéptame ahora, sino la ira de Dios va a bajar sobre ti. No. Acuérdese que en Mateo 7:14 dice que estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Así es que, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que hay un camino estrecho por el cual tenemos que caminar. Mire, el camino que andábamos nosotros antes era un camino ancho. Podíamos hacer lo que a nosotros se nos antojaba allá. ¿Y qué nos decía? Algo. Al contrario, decíamos nosotros: es que es mi vida, yo me mando, yo ya estoy grande, yo ya soy mayor. Eso es lo que nosotros nos decíamos. Pero ahora, lo que nos dice en Mateo 7:14, dice que estrecha es la puerta, y ese es el camino, la puerta es Jesucristo, y angosto el camino, dice, que nos lleva a la vida eterna. En ese camino angosto vamos a encontrar espinos, vamos a encontrar piedras, ahí vamos a llorar, ahí vamos a sufrir, pero un día obtendremos la vida eterna. En esta tierra sufriremos, pero un día vamos a gozar de una salvación. Dice: donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza. Pero mientras estemos en esta tierra, si queremos servir al Señor, si queremos ir al cielo, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que llorar, vamos a tener que
recibir malas noticias. Dice que angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna. La vida eterna que nuestro Señor Jesucristo te ofrece en esta tarde. Y dice, son pocos los que la van a encontrar. No van a ser muchos, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Aquellos que andan a la voluntad del Señor, aquellos que caminan, aquellos que ponen a Dios en primer lugar en todo. Tenemos que poner a Dios en primer lugar, porque hay veces nosotros queremos hacer y hacemos, pero no contamos con Dios, no contamos con el dueño de la obra, no contamos con ese Dios todopoderoso. Dice la palabra allá en Romanos 8, dice, viviendo, dice, en el Espíritu. Ahora pues, dice la palabra del Señor, ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De modo que en este versículo podemos mirar que la palabra nos enseña que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Cuando el Señor dice que ninguna condenación, es porque ninguna condenación hay sobre aquellos que andan conforme a la palabra. Dice que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, dice, al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Había una muerte, había un pecado en nosotros. Había en nosotros un pecado de nacimiento que ahora nuestro Señor Jesucristo ha venido a libertar al cautivo, dice la palabra del Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó, dice, al pecado en la carne. Ahí en la carne quedó muerto el pecado. Ahí en la carne, en esa cruz del Calvario, ahí quedó el pecado. Ahí el Señor, en semejanza, dice, de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó, dice, al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahí es donde nosotros debemos que meditar. ¿Cómo andamos caminando? ¿Andamos caminando conforme a la carne? ¿Andamos caminando conforme al Espíritu? ¿Cómo andamos nosotros caminando? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? ¿Cómo nosotros hablamos? Cuando dice el Señor en su palabra que nuestra boca, dice, no salga, dice, palabra, agua amargas, sino dulces. De nuestra boca tiene que salir solamente bendición y no maldición. De nuestros labios tiene que salir la bendición, dice la palabra del Señor. Entonces, para meditar, ¿cómo andamos en el Señor? ¿Cómo yo hablo? ¿Cómo me expreso? Porque todo eso lo ve la gente en nuestras vidas. Todo eso el mundo lo ve. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que somos, dice, cartas abiertas delante de nuestro Señor Jesucristo. Cartas abiertas somos. Cuando dice cartas abiertas, nosotros cuando alguien nos envía una carta, la abrimos y la leemos, podemos leer todo sin dejar nada. Cuando nosotros leemos una carta y podemos ver ahí qué se nos mandó a decir en esa carta. Así somos nosotros delante del mundo. Nos miran cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos vestimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Procurar dar un buen testimonio para que aquellos que no conocen del Señor puedan conocer del Señor, para aquellos que no le han recibido
puedan glorificar a nuestro Señor Jesucristo y no estar pisoteando la sangre de Cristo a cada momento. Tenemos que andar conforme, dice, a la palabra, caminando conforme a la palabra. Miremos cómo andamos, miremos cómo nosotros hablamos. Mire, dice la palabra, para terminar, dice la palabra del Señor, dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó, dice, al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es el ocuparse de la carne? Cuando nosotros andamos afanados, pensando qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer pasado mañana, a dónde voy a ir, qué voy a hacer. Pensamos en andar quizás en otras cosas, que no sea meditar en la palabra del Señor, que no sea ir y congregarnos y ir a escuchar palabra. Eso es el ocuparse de la carne. Cuando nosotros estamos más pensando en este mundo, pensando en lo que vamos a hacer, pero dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y hay veces nosotros nos ocupamos más de la carne y hemos perdido la paz del Señor. Ya la paz del Señor ya no está en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos más ocupados en la carne y hemos dejado de ocuparnos en lo que es en lo espiritual. Dice que el Espíritu es vida. Vida y paz nos da el Señor cuando nosotros nos ocupamos más en su lectura, nos ocupamos más en la oración, nos ocupamos más en buscar al Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Mire, qué hermoso como la palabra nos habla, qué precioso, porque no hay necesidad de estar explicando, sino la palabra bien clarito. Nosotros podemos entender como seres humanos, como 5 sentidos que nos ha dado el Señor. Claro, podemos entender el capítulo 8:8 que dice: a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay veces pensamos nosotros que porque no hacemos nada malo estamos agradando a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, dice mire, una exhortación que el Señor nos da, dice: mas vosotros no vivís, dice, según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, si nosotros tenemos al Espíritu de Dios, no podemos andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿En cuántos de nosotros ha morado el Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido el Espíritu Santo? Hemos sentido su presencia. No lo hemos visto, pero podemos sentir ese Espíritu Santo que nos mire la misericordia del Señor. Que aún nosotros, siendo mal hablados, siendo de malos pensamientos, estando juzgando, siendo pecadores, aún el Señor tiene misericordia de nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque si Cristo no está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dios nos ha justificado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha libertado. Por eso ahora nosotros somos libres. Por eso ahora nosotros podemos levantar nuestras manos. Usted puede levantar sus manos al cielo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha justificado, porque Dios lo ha perdonado, porque Dios le ha dado vida. Y esa vida en abundancia nosotros la podemos encontrar en la palabra del Señor. Ahí, a través de esta palabra, podemos llegar a conocer al Espíritu Santo.
que el Señor nos ha dejado. El Señor dijo, me iré y no los dejaré huérfanos, sino, dice, les enviaré al Espíritu Santo, dice, el cual los va a guiar hacia toda la verdad. Un Espíritu Santo que nos guía hacia toda la verdad. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero no queremos hacer la voluntad de Dios, entonces las consecuencias las vamos a pagar en esta tierra. Porque todo tiene una consecuencia. Si nosotros no obedecemos al Espíritu Santo, mire, vamos a llorar, nos vamos a lamentar. Quizás un día no vamos a poder llegar al rostro del Señor. ¿Por qué? Porque no andamos conforme al Espíritu Santo. No hacemos lo que el Señor nos pide. Hemos entristecido al Espíritu Santo. Por misericordia de Él todavía vivimos. Por misericordia de Él todavía estamos de pie. Por misericordia de Él todavía usted vive, yo vivo, nuestros hijos viven. Dice la palabra del Señor. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que le levantó de los muertos, a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que dice el capítulo 12 de Romanos, dice, así que, hermanos, deudores somos, sí, porque no le podemos pagar al Señor con nada. Él pagó un precio en la cruz. Nosotros no le podemos pagar nada. Por eso dice la palabra del Señor, deudores somos. ¿Por qué? Porque no le podemos pagar al Señor. ¿Con qué podríamos pagarle al Señor? Si dice el Señor, mío es el oro, mío es la plata, mío es el mundo, mío es el mundo y su plenitud. Y todos los que en ellos, los que nosotros moramos en este mundo, somos de Él, porque Él nos formó. Él nos hizo, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces nosotros no le podemos pagar al Señor porque todo es de Él. Dice el Señor en su palabra, si yo tuviera hambre, dice, no te pediría a ti de comer, porque mío es el mundo y su plenitud. Mío es la tierra, dice el Señor. Entonces, ¿será que le podremos nosotros dar al Señor algo? No podemos darle, más que solamente nuestro corazón a Él, nuestro amor a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, yo lo dejo con esta palabra a usted, porque todos, dice, porque somos deudores. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, hijos de Dios, dice, ¿cuándo? Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, atengámonos a las consecuencias. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, queremos ser hijos de Dios, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Que el Señor nos hable, que el Señor nos exhorte, y cuando llegue la exhortación, no enojarnos, no molestarnos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere el bien para con cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, si que vamos a ser glorificados con el Señor, entonces, ¿qué dice?
que tenemos que ser, que tenemos que, dice, padecer juntamente con Él. No todo va a ser color de rosa. No todo va a ser color de rosa, no todo va a ser bonito, sino que tenemos que, dice, padecer juntamente con Él y con Él seamos glorificados. Bendito sea el Señor. Meditemos en la palabra del Señor, sabiendo de que su palabra es corrección para nuestras vidas y para nuestras almas. Y de esa manera, dice que si padecemos con Él, seremos también glorificados con Él en aquel día. Queremos ser glorificados con Él, entonces tenemos que seguir adelante, caminar adelante, no quedarnos, no estancarnos, que nada ni nada nos pueda estancar de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, que nada ni nadie lo estanque a usted, que todo aquello que nosotros hemos pasado en esta tierra sea para que el Señor sea glorificado un día, sea para que un día aquellos que no conocen del Señor puedan decir: hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que justifica, hay un Dios que es mi paz y mi salvación, hay un Dios que me quiere llevar al cielo. Y todos aquellos que no conocen del Señor puedan levantar sus manos y puedan aplaudirle a aquel que dio la vida por nosotros. No que nos aplaudan a nosotros, no, sino al Rey de Reyes y Señor de señores. Lo único que nos queda a nosotros es humillarnos cada día, buscar el rostro del Señor y decirle: Señor, tuya es la gloria y el poder y el imperio. A ti el mundo te conozca, a ti el mundo te aplauda, a ti te dé gloria por los siglos de los siglos. A nosotros no, porque nosotros somos salvos por nuestro Señor Jesucristo. También nosotros tuvimos un día necesidad de ser salvos. También nosotros un día nos encontramos sin fe, sin esperanza. Por eso ahora meditemos en su palabra y tratemos de cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Tratemos la manera que cada día nos limpiemos, cada día nos restauremos en el Señor. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Dios es bueno y maravilloso, porque nos ha alcanzado y nos ha permitido estar y poder y traer la palabra del Señor, meditar en su palabra, una palabra que nos llena, que es una palabra que nos alienta nuestra alma, una palabra que nos enseña, que dice que vivamos en el Espíritu y no conforme a la carne, porque la carne lo único que nos va a traer, dice, es muerte. Eso es lo que nos va a traer la carne. Entonces busquemos al Señor en todo tiempo, busquémosle. Mira, hay veces Dios se goza y se alegra cuando nosotros no podemos, cuando nosotros estamos más enfermos, cuando nosotros estamos más débiles. Allí es cuando Dios se glorifica y nosotros ponemos de nuestra parte buscar al Señor. Allí es donde Dios se va a glorificar. No solamente en las buenas tenemos que buscar al Señor, sino también en la enfermedad. Mira, así como cuando los esposos se casan, los esposos cuando uno va al altar, dice, en las buenas y en las malas, en la enfermedad, dice, y en el dolor. Allí, así como nosotros un día prometimos delante del altar estar con los esposos, en la enfermedad, en el dolor, en el hambre, en la miseria, entonces así nosotros también tenemos que estar con el Señor, tenemos que buscar al Señor, no solo cuando estamos alentados. Cuando estamos alentados cualquiera busca al Señor, pero cuando estamos enfermos, ahí es cuando Dios se glorifica y ahí es cuando Dios quiere hacer un milagro en su vida. Bendito sea el Señor, Dios es bueno y maravilloso. Doy gloria al Señor porque poderoso es nuestro Dios, el Dios de los cielos, el Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. A ese Dios glorificamos en esta hora. He terminado este momento, he terminado de predicar, me he predicado también a mí misma, porque esta palabra también es para mí, es para usted. Doy gracias al Señor. Quiero orar por aquellos hermanos que siempre están
dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este momento, por tu palabra preciosa, Señor. Palabra, Señor amado, que alienta, Señor, nuestra alma, Señor. Palabra que nos has hablado cuando dice tu palabra, que has hablado a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, Señor, de sufrimiento, de lloro, de llanto, Señor, ya su palabra ha hablado, Señor, a nuestras vidas, donde ha dicho, Dios mío eterno, Padre, que si nosotros, Señor amado, pasamos y sufrimos con usted, Señor, también, Señor, vamos a ser glorificados. Cuando dice su palabra, Señor, que si padecemos juntamente, Señor, con usted, también así juntamente, Señor, dice su palabra que seremos glorificados. Ahí usted ya ha hablado, Señor, a tiempo, Padre. Porque bendito, Señor, es su nombre y para siempre, Señor, es su misericordia. Oro, Señor, por mis hermanos, Padre, por aquellos que están enfermos, por aquellos que se encuentran, Señor amado, Padre, quizás, Señor amado, desesperados, quizás angustiados, Señor. Yo te doy gracias por la vida, Señor, porque me has otorgado, Señor, la vida de mi vida, Señor, a mis hijos, Señor, a mis hermanos, a mis nietos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor bendito. Gracias, Padre Santo. Pongo, Señor, el aniversario, Señor, en tus manos de amor, bendito Dios del cielo, para todo aquel que esté escuchando, para todo aquel que no ha venido aquí a Iglesia Roca Viva. Queremos dar la invitación en esta hora. Quiero invitarlo que este viernes y sábado tenemos un glorioso aniversario. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, si usted no tiene a dónde ir, o si tiene su iglesia, pero ese día quizás no tiene servicio, venga y gócese juntamente con nosotros, alabando y glorificando a nuestro Dios Todopoderoso. Estaremos aquí, comenzaremos a las 7 en punto de la noche. Viernes y sábado, 2 días de aniversario, celebrando 7 años de aniversario, 7 años de victoria, 7 años de cambios que van a venir para nuestras vidas, 7 años que han permanecido las puertas abiertas de este lugar. Estaremos cumpliendo 7 años de victoria en el Señor, que hemos permanecido de pie en Él, que hemos permanecido. Por eso yo le doy esta invitación a usted: venga y gócese con los que se gocen, alabando y glorificando. Viernes y sábado estaremos aquí comenzando a las 7 de la noche. Bendito sea el Señor. Acérquese a este lugar y Dios será glorificado a través de nuestras vidas. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Alabado es nuestro Dios. Bendito es el Señor. Amén, Señor, y amén. Como todo tiene un inicio, tiene un final. Hemos llegado al final de su programa radial. Este es el día que hizo Jehová. Este es el día que hizo Jehová. Salmo 118:24. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor nos lo permite. Recuerde escucharnos a la misma hora y por esta misma emisora. La cita es en nuestra siguiente emisión. Para oración, llame al teléfono 424-209-5886. Puede agregarnos a WhatsApp. Por hoy ha sido todo. Bendiciones para todos y con permiso. Me quise